con el programa, tras la entrevista al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y lo vamos a hacer hablando de muchas personas que a nivel, por ejemplo, nacional, también en la región de Murcia, padecen algunas de las más de 7.000 diferentes enfermedades raras en la región de Murcia que existen o que se hayan catalogado, porque aquí en la región de Murcia hay más de 100.000 personas, un 7% aproximadamente de toda la población, que se ha detectado que en efecto padece alguna enfermedad rara. Y bueno, además hay que tener en cuenta que otras muchas todavía no se han diagnosticado, no se sabe. Es un problema enorme. Vamos a ver los diferentes perfiles y vamos a hacer, aprovechando que se celebra aquí en la UCAN, organizado por la Asociación de Enfermedades Raras de la Región de Murcia, de GENES, el Congreso Internacional sobre este asunto. El presidente de GENES es Juan Carrión. Juan, bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. Por estar con nosotros, es un placer contar contigo. Y también nos acompaña Beatriz Fernández Delgado, ella pertenece al Instituto de Salud Carlos III de Madrid y es la jefa de área de genética humana del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Y también echa una mano a nivel de asesorar a las asociaciones de enfermedades, de enfermos de estas enfermedades, ¿no? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar a aquí vosotros. con nosotros. Juan, muchas cosas yo decía. Primero, de las personas afectadas, saber que en efecto tiene una enfermedad rara, que no es otra cosa distinta, que es una enfermedad de estas poco frecuentes, ¿no? También hay a quien le gusta más. Intentar detectarla, que eso a veces es un suplicio para las familias, a veces en edades muy distintas, ¿no? Porque puede ser desde un niño recién nacido hasta una persona ya adulta, ¿verdad? Sí, efectivamente, las enfermedades raras, el 70% de estas enfermedades raras tienen un origen genético, por lo tanto afectan a niños, pero hay un porcentaje importante que también se dan en edad adulta, por lo tanto en cualquier etapa podemos convivir con una de estas más de 6.172 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas, pero como tú bien nos transmites, el diagnóstico de estas enfermedades raras es un reto y un desafío que afrontamos los 3 millones de españoles que convivimos con estas enfermedades raras y de manera especial en nuestra región los 100.000 murcianos. El tiempo medio a día de hoy para conseguir el diagnóstico de una de estas enfermedades raras, según los datos publicados por la Federación Española de Enfermedades Raras a través del estudio En Serio, es de 4 años. En España hay personas que llegan incluso a superar una década y personas que llegan incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y para eso, en este marco de este Congreso Internacional, hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano también programas específicos que tenemos en España con un carácter innovador tanto en el contexto nacional como internacional, para también ayudar a las personas que a día de hoy están en búsqueda de diagnóstico y que necesitan también de esas respuestas, ¿no? Y el ejemplo pues no lo tiene nuestra compañera Beatriz. Beatriz, los profesionales de la salud, los investigadores, la verdad es que son profesiones muy vocacionales, ¿no? Y estar en un congreso así como este y escuchar, por ejemplo, a afectados, los testimonios que dan, o a sus familiares, ¿qué conclusión te llevas después de oírlos? Bueno, seguro que ya lo has oído antes, ¿no? Pero bueno, has tenido esa experiencia de nuevo estos 2 días, ayer y hoy. Sí, sí, bueno, para los investigadores, desde luego, poder estar en contacto con los pacientes, porque normalmente no lo estamos, no se acercan a los laboratorios y no tenemos ese contacto directo que pueden tener los médicos. Para nosotros es vital conocer las experiencias de los pacientes, las dificultades que han tenido en el manejo, en la sanidad, ¿no? Porque bueno, nos ayuda a centrar el problema, también nos da energía para ver lo importante que puede ser investigar sus patologías, poder dar alguna solución a alguna de ellas. Si todo sale bien, ¿no? Para nosotros es un aliciente muy importante este tipo de encuentros. Una cosa que hace bien, de las que hace muchas, de GENES en este congreso, es ponerle rostro y poner testimonios, porque bueno, se habla muchas veces, aquí también en televisión en generalidad, se habla de números que pueden ser impactantes, pero yo creo que no hay nada mejor que escuchar a una persona, por ejemplo, a una madre, María Jesús García, es una mujer de aquí, de una familia de la región de Murcia, y tiene un hijo adolescente con una enfermedad que todavía no se le ha diagnosticado. Escuchen ustedes su testimonio. Nació bien, pero empezamos a notar un retraso motor y nunca consiguió andar solo, iba con muletas, con andador, y bueno, pues por aquí vamos, cognitivamente está bien, y lo demás pues un camino de buscar diagnóstico, de pruebas, de viajes, salir fuera, hospitales, terapias,
y una lucha diaria, y seguimos sin tener el diagnóstico. Las terapias a veces son las mismas que para otros críos, sobre todo las terapias de rehabilitación, fisioterapia, hidroterapia, todo eso es lo mismo. Ya el tema de medicina es mucho más complicado, porque cuando no tienes un diagnóstico, lo primero de todo no sabes a dónde te tienes que dirigir y no sabes qué hacer. Entonces a veces haces tratamientos que incluso pueden perjudicar sin que lo sepamos. Hemos encontrado gente buena, pero muchas complicaciones, por supuesto. Siempre hay muchas barreras, no solo las arquitectónicas, que también son bastantes, sino las de acceder. El tener 17 sanidades es una traba cuando una persona no tiene un diagnóstico. Salir de tu comunidad buscando un diagnóstico a veces es muy complicado. Se consigue, pero es complicado, cuesta trabajo, y todo eso conlleva muchos viajes, muchos gastos y mucho tiempo también. Entonces, pues, dificultades muchas. Luego, en el tema de accesibilidad, de acceder a los sitios, Ángel, por ejemplo, ahora está estudiando, pues es bastante complicado. No, la inclusión, la igualdad y la equidad son solo palabras, dejan mucho que desear. Beatriz, un enorme problema, y para su familia, para él de chico, y un reto, lo que está también planteando es un reto para los médicos y para los investigadores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vamos, en el Instituto de Salud Carlos III y también otras administraciones están promoviendo, pues, por ejemplo, programas específicos para abordar estos casos que no han sido diagnosticados, ¿no? Que no se diagnostican, que tienen una gran complejidad. También el conocimiento actual de estas enfermedades no es limitado, o sea, nos falta conocer muchas enfermedades y, por tanto, pues hay estos casos que no se diagnostican. Entonces se han creado programas específicos para abordar la investigación en el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? En el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras tiene un programa de casos sin diagnóstico, hay otras iniciativas, en el CiberER, también promovido por el Instituto de Salud Carlos III, hay un programa para crear infraestructuras, que es IMPACT, ¿no? Para crear esta posibilidad de aumentar el diagnóstico genético, ¿no? Poder llegar a identificar la causa genética de estas enfermedades sin diagnóstico, ¿no? Bueno, puede dar la impresión de que cuando hablamos de enfermedades raras parece como que un paquete, como que puede ser una misma enfermedad o un tronco común y que se manifiesta de manera muy distinta, y no es así, ¿no? Estamos hablando de enfermedades muy distintas que afectan de manera muy diferente. Algunas pueden ser trágicas, otras pueden ser más leves en cuanto a la sintomatología, y es decir, es un abanico enorme, y ahí es donde empieza la complejidad, ¿verdad? Sí, yo creo que el colectivo de personas con enfermedades raras lo que necesita son una atención integral que responda a todas y cada una de las necesidades, no solo de carácter sanitario, sino también psicológico, educativo, laboral. Es decir, y de hecho, a día de hoy, pues los planes de atención que se están implementando en el ámbito autonómico, en el marco de la estrategia europea que tenemos implementada en nuestro país, pretende precisamente eso, responder a todas y cada una de esas necesidades. Hablamos de 6.172 enfermedades raras identificadas, y cada una de estas enfermedades raras, aunque tenemos un denominador común donde hay una prevalencia importante en cuanto a las características que la definen, pensar que estas enfermedades tienen muy presente esa cronicidad, requieren ese tratamiento diario, ¿no? Y continuo, esa continuidad y esa atención como colectivo. Por lo tanto, tienen también un alto porcentaje de discapacidad de diferentes tipologías. En definitiva, creo que y algunas de ellas revierten una gravedad que lleva incluso en algunos casos, pues también a una edad temprana con un índice de mortalidad muy alto, ¿no? En definitiva, creo que esto nos sitúa en una contextualización del problema, que el paciente que se enfrenta a esta y que convive con estas patologías requiere de esa atención integral y responder a todas y cada una de esas necesidades, ¿no? Y esto es un poco lo que también los representantes del movimiento asociativo trasladamos a todas las administraciones, tanto en el contexto autonómico como en el contexto nacional. Es necesario que estas enfermedades raras sean consideradas una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro sistema nacional. Sí, yo creo que es un problema para la familia y un reto para médicos y para investigadores, pero sobre todo un
reto serio al que hacer frente las propias administraciones, sin duda alguna. Tú hablabas de que en un porcentaje altísimo es por cuestión genética, ¿no? Por lo tanto, detectarlo, claro, no sé si previamente hacer determinadas comprobaciones o pruebas que puedan detectarlo, si tiene que ser mediante la observación de la familia y de los médicos y que por tanto de manera pronta también y temprana se lleve a esa detección. ¿Hay mecanismos, hay recursos suficientes para que se haga ese trabajo temprano? Bueno, pues para dar respuesta a ese reto y a ese desafío tenemos grandes lagunas en nuestro país. La primera de ellas es que España es el único país en Europa que no dispone de la especialidad de genética clínica. Ese es el primer, la primera debilidad que tenemos como país, ¿no? Otra de las debilidades que tenemos son las situaciones de inequidad en el acceso, por ejemplo, a las pruebas de cribado neonatal, a la prueba de tamizaje. Es decir, en el día de ayer, en el Congreso, también teníamos la oportunidad de contextualizar, ¿no? Que veíamos comunidades autónomas que incorporaban hasta 40 enfermedades raras, situando a Murcia como un referente en la atención de esta prueba de cribado neonatal. Comunidades vecinas se incluyen como Andalucía 35 o 27 Castilla-La Mancha o 8 Valencia, es decir, apenas unos kilómetros de diferencia. El ciudadano puede acceder o no a un número determinado de patologías en ese nacimiento. Es decir, estas son situaciones de desigualdad y esto lo que nos dibuja también a los pacientes es supeditar el acceso a este tipo de pruebas al código postal de residencia del paciente, ¿no? Y esto es algo que tenemos que intentar evitar a toda costa. Y por supuesto es necesario dotar de los recursos necesarios, es decir, hemos tenido la oportunidad de compartir con Beatriz el programa innovador en el que ella está desarrollando para dar respuesta a casos sin diagnóstico, pero es necesario que las administraciones, tanto a nivel estatal, que es el competente en este caso, disponga de los recursos necesarios para garantizar que esos recursos humanos que se invierten en poner a disposición estos programas pilotos puedan tener una continuidad, porque no nos sirve a los pacientes tener una respuesta durante un tiempo limitado, es decir, de 2, de 3, de 4 años que tengamos financiación para soportar y dar respuesta a través de ese proyecto. Necesitamos que estos programas que están dando éxito, que están ayudando a familias, que están ayudando a evitar ese peregrinaje que, como María Jesús todavía lleva 16 años en búsqueda de ese diagnóstico, pues a día de hoy todavía no tienen respuesta. Pues tenemos que exigir que esas garantías que garanticen que estos proyectos tengan esta continuidad tan necesaria para todos. Hay dos cuestiones entonces: investigar para tener un medicamento y luego que ese medicamento se le pueda administrar a la persona que lo necesita. En cuanto a la investigación, hay medicamentos, muchos, que ya que se descubrieron, que se están poniendo, pero luego también hay novedades, por ejemplo, lo que son los tratamientos, lo que es la investigación génica, ¿no? Hemos hablado, uno de los invitados que habéis tenido ha sido Luis Montoliu, investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del CIBER de Enfermedades Raras, es también vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología y nos ha hecho dos apuntes interesantes, uno sobre investigación y otro sobre la conclusión y la aplicación de esa investigación. Ahora tenemos unas herramientas nuevas que se llaman CRISPR y estas herramientas las hemos importado, las hemos aprendido desde las bacterias. Las bacterias las usan desde hace millones de años para defenderse de los virus. Nosotros hemos aprendido de las bacterias y las hemos convertido en una herramienta de edición genética. Y eso nos permite ir al gen que está mal escrito, corregir la falla ortográfica, como si estuviéramos corrigiendo ahí con el ordenador, y poner la letra correcta. Esto es algo que no podíamos hacer hace 10 años y ahora lo podemos hacer gracias a CRISPR. Nosotros estamos estudiando una de los grupos de enfermedades raras que se llama albinismo, que cursa con problemas visuales, y hay muchos genes asociados a diferentes tipos de albinismo, tantos como 22. Y lo que hacemos nosotros, de cada uno de ellos tenemos modelos animales, ratoncitos en los cuales, gracias a esta tecnología CRISPR, somos capaces de introducirles las mismas mutaciones que tienen los pacientes. Muchas de estas terapias de última generación, basadas en edición genética, en las herramientas CRISPR, van a salir a un precio de 2-3 millones de euros por paciente. Esto es un precio exorbitado, un precio que ni las familias ni los sistemas nacionales de salud lo van a poder pagar. Entonces, el reto que tenemos ahora es conjugar
el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión realizada con un precio razonable que pueda ser financiable por los sistemas nacionales de salud. Ahora lo que tenemos que hacer es negociar entre empresas farmacéuticas y las administraciones para que estos beneficios de verdad lleguen a todo aquel que puede llegar y que todo el mundo que se pueda beneficiar acabe beneficiándose. En esa tecnología, uno de los referentes a nivel mundial es el catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de esta casa, Juan Carlos Ipirsúa. Beatriz, una cuestión sobre la investigación para tener el medicamento. Son dos mundos, ¿no? Digamos, los medicamentos tradicionales, ¿no? Y este que es otro mundo distinto. ¿Cómo estamos en ambos campos? Pues ahora para mismo, aplicarlo a las enfermedades raras. Claro. En las enfermedades raras, como se ha comentado, como hemos comentado, son en su mayoría enfermedades genéticas. Entonces, realmente toda esta nueva tecnología de edición genética para aplicarlo en enfermedades raras va a ser muy importante, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades son causadas únicamente por un gen, por incluso un único cambio en la secuencia de un gen concreto. Y la posibilidad ahora con esta tecnología CRISPR de poder modificar ese error que es el causante de la enfermedad, sustituirlo, corregirlo, poner la secuencia correcta del gen, va a ser muy prometedora. Es ahora mismo muy prometedora. Hay muchos grupos de investigación que están intentando probar estas terapias en enfermedades concretas, y yo creo que va a ser en un futuro, espero no muy lejano, ¿no? Una herramienta definitiva para poder curar muchas de estas enfermedades. Hemos hablado, Juan, del diagnóstico, el problema que conlleva a muchas personas. Hemos hablado de investigación, ahora del tratamiento. Vamos a suponer que existe ya esa medicación, se le aplica, es fácil acceder a ella. Uno de los titulares que habéis dado en el Congreso es que algunos de esos medicamentos, que una vez que lo aprueba en Europa, para que se le pueda poner a un enfermo, pasan 2 años. ¿Eso es verdad? Sí, efectivamente. Lo primero que tenemos que contextualizar es que solo el 5% de estas enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas disponen de un tratamiento. 5%. Solo el 5%. Y igual que solo el 20% de ellas a día de hoy están siendo investigadas. Por lo tanto, tenemos un gran recorrido tanto en investigación, porque la investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza, como lo es el tratamiento, y precisamente el lema de este congreso es garantizar un acceso en equidad y en igualdad a los tratamientos, ¿no? Y además recorriendo ese camino juntos, ¿no? Y en España, ¿con qué dificultades nos encontramos? Pues nos encontramos que a día de hoy Europa tiene autorizados 148 medicamentos huérfanos, de los cuales incorporados como medicamentos financiados dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos 77. Eso se traduce en que el 52% de los medicamentos huérfanos que se autorizan en Europa no llegan a incorporarse en nuestro sistema nacional, y el tiempo supera incluso los 2 años, 26 meses para poder llegar a nuestro país y lograr incorporarse dentro de la financiación del Sistema Nacional de Salud. Pero el ejemplo que yo les traslado a todas las personas que nos estén escuchando, imagínense que ustedes son el papá o la mamá de un niño con una de estas enfermedades raras, o directamente un adulto que convive con una de estas enfermedades raras, que conoce que existe un medicamento huérfano autorizado en Europa y que en su país no dispone de él. Es decir, yo soy ciudadano murciano, también soy ciudadano español, pero también soy ciudadano europeo, y quiero exigirle a las administraciones esa igualdad de derechos, y quiero acceder a todos y cada uno de los medicamentos huérfanos que se autorizan en Europa, porque esa tiene que ser la realidad. Pero también es importante contextualizar otra situación, y es que mientras que no se financia el medicamento huérfano en nuestro país, existe un marco normativo que es el acceso a estos medicamentos como situación especial o como medicación extranjera. Y esto es lo que nos está generando verdaderas situaciones de desigualdad y de inequidad. Y les voy a poner un ejemplo muy rápido. Una ciudadana vecina de Totana, 79 años de edad, socia de la Asociación de Enfermedades Raras de Gene, nos trasladaba que se le denegaba el acceso en nuestra comunidad de Murcia a uno de estos medicamentos huérfanos. Nuestra sorpresa fue que cuando conocimos su caso,
tenía el informe del profesional sanitario del Sistema Nacional de Salud y de nuestra comunidad, del Sistema de Salud de la región de Murcia, donde prescribía ese medicamento huérfano. 161 pacientes, como nuestra vecina de Totana, estaban recibiendo este medicamento huérfano en situación especial por ese Real Decreto, en 14 comunidades autónomas. O sea, dentro de España también. Dentro de España. No hay que irse a otros países. 161 vecinos, exactamente igual que en España, en 14 comunidades autónomas recibían ese tratamiento. ¿Por qué a esta paciente murciana? Y nuestra sorpresa fue que tuvimos que iniciar todo un proceso judicial frente a la Administración para que finalmente, hasta en 2 ocasiones, la justicia diese la razón a la asociación de pacientes y a la paciente. Pero pensar, hay que convivir con una enfermedad rara, tenemos también que generar un proceso de enfrentarse a la Administración con lo que eso supone. Es decir, enfrentarse a la Administración, todos tenemos que ser conscientes de eso, de lo que supone. Si mañana se pierde el juicio, el usuario o la persona que haya denunciado, o la entidad en este caso, puede ser condenada en costas, algunas costas que pueden ser altas y que pueden generar un impacto tanto en la asociación como en la persona, es decir, pero sin embargo la Administración nunca se le condena en costas, ¿no? Y esto es lo que, esta paradoja, pero es decir, no tenemos que además de convivir con la enfermedad, no tenemos que enfrentarnos a un proceso judicial para exigir un derecho, porque estamos hablando de que se tiene que garantizar en igualdad, y así lo ha dicho la sentencia del juez. Lo que se ha violado es el principio de igualdad, es decir, hay pacientes en otras comunidades de España que con el mismo diagnóstico, con el mismo informe médico, y que sí están tratados, y en esta comunidad no. Pues estas situaciones y estos escenarios todavía existen en nuestro país, y lo que instamos desde los pacientes, desde el movimiento asociativo, desde DGENES, desde la propia Federación Española de Enfermedades Raras, es instar a la Administración a que garantice una partida presupuestaria específica dentro de los presupuestos generales del Estado, que garanticen la sostenibilidad dentro del Sistema Nacional de Salud de un acceso en equidad y en igualdad a todos y cada uno de estos medicamentos huérfanos. Bueno, pues hemos hablado de diagnóstico, de investigación y de tratamiento, y nos hemos dejado a otra parte, pero ha estado todo el tiempo, y es el compromiso de muchas personas, por ejemplo, la labor de las asociaciones por promover, por hacer ver, por luchar, por defender y por generar encuentros como este, al que ha venido Beatriz. Gracias por haber hecho ese hueco en el laboratorio y haberse venido para Murcia, y haber disfrutado un par de días aquí en nuestra región, aquí en esta casa, en la Iglesia Católica, compartiendo esos espacios y esas conversaciones con afectados y con familiares, con asociaciones y demás. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Suerte en ese trabajo de investigación. Gracias. Juan, un placer, como siempre, contar contigo. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Terminamos, volveremos el próximo jueves. Hasta entonces.